Hola, en este video vamos a presentar un análisis que hicimos del cuento Carta a una señorita en París de Julio Cortázar. Y bueno, este análisis está dividido en 4 fases, que es el contexto, el análisis lingüístico, la reconstrucción del sentido global y la reflexión del intérprete. Y pues bueno, primero en cuanto al contexto es importante mencionar que este cuento fue escrito por Julio Cortázar en 1951. Este fue publicado dentro del libro Bestiario, que es una recopilación de cuentos. Y pues bueno, en este periodo es importante la literatura latinoamericana, ya que esta se empezó a enfocar más en lo psicológico y en lo fantástico, mezclando lo cotidiano con lo absurdo, más o menos así como ciencia ficción. Y pues bueno, en este caso vemos claramente esto plasmado, ya que el cuento presenta una situación totalmente extraña, como lo es pues vomitar conejitos, pero bueno, tratada como si fuera algo pues normal. Y además el texto es narrativo y tiene una forma como si fuera una carta, lo que hace que se sienta un poco más íntimo, como si el personaje estuviera confesando algo personal o contándonos algo a nosotros. Y pues bueno, la intención de este texto parece ser mostrar cómo una persona intenta mantener el control frente a algo que no puede explicar. Bien, ahora vamos a pasar un poco a la fase 2, que es el análisis lingüístico. Y aquí encontramos algunas palabras clave, que fue conejitos y la palabra vomitar, y en general todo lo que se relaciona con el orden del departamento. Estas palabras son muy importantes porque reflejan el conflicto principal del personaje, lo que sale de él versus el intento de mantener todo bajo control. También hay muchas repeticiones. Por ejemplo, el narrador menciona constantemente a los conejitos y describe el acto de vomitarlo varias veces. Y pues esto genera como una sensación como de obsesión, como si el personaje estuviera atrapado en ese círculo. Y en cuanto a los símbolos, los conejitos pueden interpretarse como pensamientos o emociones que están reprimidas. Y pues sí, entonces el vómito sería la forma en la que estos pensamientos reprimidos salen a la luz, aunque el personaje pues no quiera. También el departamento creemos que es simbólico porque representa el orden, la rutina y la presión por mantener una imagen perfecta o correcta. Y pues bueno, sobre los campos semánticos encontramos varios, como es el cuerpo, la vida cotidiana, el control y lo extraño. Y pues en la estructura sintáctica vemos que se usan oraciones muy largas en un tono muy fluido, como si fuera un pensamiento que está continuamente en tu cabeza. Sí, y ahora en la fase 3, que es la reconstrucción del sentido global, aquí podemos decir que el mensaje principal es que no todo el ser humano se puede controlar, sino que el cuento como tal muestra cómo lo interno, cómo las emociones o pensamientos pueden salirse de control y afectar pues en nuestra vida cotidiana. Y además el personaje intenta ocultar lo que le pasa, lo que refleja la presión social por parecer según normal. Y desde una interpretación más profunda, los conejitos no son literales, sino simbólicos de algo interno que pues no puede contener. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la fase 4, en la cual reflexionamos pues un poco nuestra propia interpretación y en este caso nuestras ideas previas, como conocer el género fantástico, la ciencia ficción, influyen en que tomemos el texto o de manera literal o incluso qué tan interesante nos puede parecer. Por ejemplo, a mí me encanta la ciencia ficción y me encanta leer como cuentos, entonces yo sí lo puedo ver como desde un punto de vista como más simbólico, pero pues a ti te gusta este género. Pues no realmente, creo que soy más como literal, entonces para mí no, pues no funciona de la misma manera, o sea, como que necesito algo más literal. Claro, y además también nuestro contexto actual, pues también creo que puede hacer que lo relacionemos con temas como la ansiedad o los pensamientos intrusivos. Y pues bueno, en el contexto de 1951 tal vez no podían asociarlo a eso, tal vez lo hubieran asociado más como a la locura. Y pues sí. Y pues bueno, también pueden existir diferencias entre nosotros. Por ejemplo, no, pues ya es lo que dije, que lo puedo ver yo más psicológico y él lo puede ver un poco más
literal, pero justamente esas diferencias son las que nos ayuda a enriquecer este tipo de análisis, porque como ya lo vimos en clase, la realidad de uno no es la misma realidad pues del otro. Sí. Y pues bueno, en conclusión a esta fase, creemos que este cuento nos muestra cómo lo absurdo puede reflejar conflictos muy reales del ser humano y cómo la literatura puede usar lo fantástico para hablar de cosas profundas, pero escondidas. Y pues bueno, esta es la fase 5 en la que hacemos una comparación con la de otro equipo. Y pues bueno, al momento de comparar nuestra interpretación con la del otro equipo, pudimos identificar varios puntos de coincidencia, así como también algunas diferencias en el enfoque del análisis. En primer lugar, ambos equipos coincidimos en que el cuento de Julio Cortázar presenta un conflicto interno del protagonista, donde los conejitos funcionan como un símbolo de aquello que no puede ser controlado o reprimido. Y bueno, tanto nuestro equipo como el del otro, el del otro equipo, interpretan que el texto gira en torno a la tensión entre el orden y el caos, como si fuera, así como a la manifestación de lo reprimido. Esta coincidencia muestra una coherencia interpretativa entre ambos equipos, ya que los dos análisis parten de elementos textuales claros, como es la repetición de los conejitos y las descripciones del orden del departamento. Sin embargo, el otro equipo desarrolla con mayor detalle algunos aspectos lingüísticos que pues nosotros no llevamos tan a detalle, especialmente en la identificación de campos semánticos como orden y armonía, caos y ruptura y emociones negativas. También aportan interpretaciones simbólicas adicionales como el armario o el ascensor, lo que enriquece el análisis al ampliar la red de significados en el texto. En contraste, nuestra interpretación se centra más en una lectura global del conflicto psicológico, sin profundizar tanto los elementos específicos. Y bueno, ya hablando en cuanto a la coherencia interna, el análisis del otro equipo pues también es más consistente porque mantiene una línea como más interpretativa y más clara, porque como que todo gira en torno a la represión emocional y a sus consecuencias. Sus ideas se sostienen a lo largo de las frases, especialmente cuando relacionan lo del orden del departamento con la presión social y el caos de los conejitos con el desbordamiento interno. Y por nuestra parte, pues también nosotros mantenemos una coherencia al interpretar el cuento como una representación simbólica de la pérdida de control, aunque con un enfoque como más general. Y respecto a la evidencia textual, pues creo que ambos equipos utilizan elementos del texto como para justificar sus interpretaciones, como la repetición de palabras, las descripciones del espacio y también las acciones del protagonista. No obstante, el otro equipo hace como un uso más explícito o representativo de los ejemplos concretos del lenguaje, como por ejemplo las palabras más específicas como la culpa, el miedo, el orden y las estructuras sintácticas que tienen. Y pues eso hace que su argumento como que se fortalezca. Y bueno, pues finalmente al comparar ambas interpretaciones pudimos concluir que no se contradicen, sino que se complementan. Y pues nuestro análisis como que tiene una visión más clara del sentido global y como simbólico del cuento, y el otro equipo pues tiene como un nivel más detallado en el análisis del lenguaje, cosa que nosotros no. Y pues la comparación también nos permitió pues enriquecer como la comprensión del texto, porque nos muestra que una misma obra puede ser interpretada desde diferentes niveles sin perder la coherencia. Y pues bueno, este fue nuestro análisis hermenéutico de Carta a una señorita en París. Lean el cuento, está muy interesante si les gusta la ciencia ficción. Si no, pues no lo lean. Muchas gracias. Bye. Bye.